Puérpera de cesárea de 6 días de evolución, presenta herida operatoria dehiscente infectada con exudado de mal olor. Se solicita evaluación médica, el cual indica curación de herida compleja y manejo del dolor con ketoprofeno intramuscular. Previamente se explica a la usuaria el procedimiento de curación de herida compleja. Se realiza la valoración de la herida de acuerdo a los siguientes parámetros: evaluación del tejido, presencia de inflamación e infección, evaluación de exudado de la herida y de los bordes. Se procede a realizar lavado clínico de manos y reunir el material necesario para dicho procedimiento. El técnico presenta los guantes estériles y se realiza la postura según técnica estéril. Con pinzas ejercer presión sobre los bordes de la herida para drenar exudado purulento, desde el lado más limpio al más sucio. Se realiza debridamiento y recorte del tejido necrótico, el cual debe ser depositado en una copela para el tejido orgánico. Luego de realizar la curación, se puede observar la herida sin presencia de tejido necrótico y con menos presencia de exudado. Se procede a colocar apósito primario y secundario. Finalmente se retira el material utilizado, se realiza lavado clínico de manos y se registra el procedimiento. Previa evaluación médica e identificación del usuario, se procederá a realizar una curación de herida postoperatoria de mielomeningocele. Previo lavado de manos clínico y postura de guantes de procedimiento. Los materiales a utilizar son guantes de procedimiento, apósito, gasa estéril o, en el caso de ser posible, Tegaderm.
Retiraremos los apósitos y realizaremos la evaluación de la herida de acuerdo a los siguientes parámetros: evaluación del tejido, inflamación o infección, exudado de la herida y evaluar finalmente los bordes. Nos retiramos los guantes de procedimiento, volvemos a lavar nuestras manos y postura de guantes estériles. El aseo de la zona se realizará por arrastre de lo más limpio a lo más sucio. Eliminamos la gasa utilizada. Repetimos este paso las veces que sea necesario, sin olvidar que primero se pasa por uno de los costados de la herida, luego por el otro costado y finalmente por el centro con pequeños toques de cefálico caudal. Recuerde no arrastrar, si es necesario, con gasa mediante toques suaves. Colocar apósito tradicional que cubra toda la herida o tegadero. Evaluar necesidad de apósito secundario y fijar el apósito de gasa con cinta adhesiva . Posterior lavado de manos clínico y registrar todo en ficha clínica.